heading for someplace that ain't in a dream. I'm heading where no mortal man's ever been, and you may never see my face again. La idea de esta segunda parte es acercarles a algunas propuestas de manejo relacionadas a un enfoque productivo que es el enfoque agroecológico. Como bien decía la ingeniera Bejarano, que ha sido la primera docente que nos ha dado la charla, todos somos docentes de la facultad y en particular dentro de la facultad hay un centro que se llama Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar, que la sigla es CEDAF, y es en donde yo aparte también participo. ¿Qué características por ahí tiene este espacio? Es la posibilidad de interactuar docentes que hacen investigación que tienen distintas especialidades. Ustedes han visto recién, más que nada se ha hablado específicamente de la vinculación de los microorganismos con las plantas. La ingeniera al principio habló de interacciones positivas que puede haber, o sea, no todos los microorganismos que están en el campo ni todos los microorganismos que interactúan con las plantas los hacen para producir un daño o una enfermedad. Es más, son menos los que producen enfermedades y los que producen daños, los insectos que producen daños, o sea, las plagas, son los mínimos. José habló de 6 enfermedades como las más importantes. Estamos hablando de 6 tipos de microorganismos. Cuando los benéficos, o sea, los que interactúan positivamente con las plantas, son millones. Lo que pasa es que como no los vemos, muchas veces no los asociamos con las plantas, no nos damos cuenta. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Que yo les decía que interactuamos distintos profesionales de distintas disciplinas. Entonces hay agrónomos, hay biólogos, hay bromatólogos, hay abogados, hay contadores. ¿Por qué? Porque abordamos las problemáticas de la agricultura familiar, o sea, de ese sector de productores relacionados a esa producción basada básicamente en mano de obra familiar, que tiene gran parte de su producción destinada al autoconsumo y venta de excedentes. Entonces, orientados a ese sector es que nos articulamos acercando propuestas, ya sea tecnológicas, apropiadas para esa tipología, digamos, de productor. Bueno, en la página de la facultad, así como ustedes tienen en el teléfono la página www.fca.edu.ar para poder ingresar y conocer la oferta académica, las carreras que hay en Jujuy, que hay en San Pedro, las que se van a abrir nuevas y demás, van a encontrar también un icono, que es este que está acá, en donde van a poder entrar a esa página, que es la página del CEDAF, o sea, de este espacio. En ese espacio van a poder encontrar bibliografías, trabajos, videos relacionados a la forma en que se articula con los productores, con este sector particular de agricultores familiares de distintas partes de la provincia. O sea que cuando estén aburridos pueden entrar a la página de la facultad, ver la oferta académica y entrar a la página del CEDAF y ver qué es lo que se está haciendo. Ese trifolio es uno de los que ustedes tienen, que les han entregado con las carpetitas, donde básicamente lo que presenta son los principios básicos de lo que es la agroecología. ¿Alguno ha escuchado hablar de lo que es la agroecología? ¿Nadie? ¿Qué tipo de agricultura ustedes han escuchado nombrar? Bueno, la agroecología, ustedes tienen ahí el folletito, ¿cómo surge? Es una ciencia relativamente nueva, pero basada en sus fundamentos en la historia, digamos, de la agricultura. O sea, su fundamento no es nada nuevo, nada más que se ha ordenado, se ha estructurado y se ha generado un cuerpo de conocimientos que apunta a este enfoque particular. Y surgió, ¿por qué? Para dar respuesta a otro tipo de agricultura, que es la agricultura que ustedes capaz que conocen como producto de la Revolución Verde,
basado básicamente en el uso intensivo de agroquímicos, de maquinaria, de recursos energéticos fósiles, o sea, de combustibles, o sea, es una alternativa a ese sistema de producción. Entonces, el origen de la propuesta, en el caso particular del planteo que estamos haciendo, vinculado al cultivo de la caña, está orientado básicamente a particularidades, porque en este cultivo, como es el predominio del monocultivo, asociado a prácticas de manejo que muchas veces llevan a la compactación del suelo, a la erosión, la pérdida de fertilidad de esos suelos, la disminución de los niveles de productividad de esos cultivos y alta incidencia de malezas. Normalmente cuando uno trata de buscar en la bibliografía o las referencias de productores cañeros, uno pregunta relacionado a lo que es el manejo, es decir, cuáles son sus principales limitaciones, normalmente está asociado a esas cuestiones. Entonces, bueno, empezamos a pensar a ver de qué manera desde la agroecología se puede empezar a abordar esas problemáticas. Esto es como una síntesis, fíjense que la agroecología de alguna manera está alimentada por un montón de otras ciencias. De ahí la necesidad de poder interactuar con distintos tipos de profesionales. Yo les decía, ahí en el CEDAS interactuamos distintos especialistas, tratando de mirar cada uno con su formación el mismo problema. Cosas que uno no ve el otro. Fíjense, la ecología, la antropología, la sociología, bueno, toda una serie de disciplinas y que tiene la particularidad como ciencia que tiene también dentro de sus pilares fundamentales resaltar el conocimiento tradicional de los agricultores, y para eso las propuestas tecnológicas, la innovación tecnológica, los desarrollos tienen que estar vinculados a este sector productor. O sea, no podemos investigar solo dentro de un laboratorio. Tenemos que articular con estos productores para poder saber qué es lo que ellos saben, que es mucho, y saben cosas que nosotros desde la facultad no sabemos, porque es producto de la práctica, de la cultura, de transmisiones de los padres, de los abuelos. Entonces, recuperar todos esos saberes y ver de qué forma vamos a ir generando nuevos conocimientos a través de la validación de los viejos o la innovación. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuáles son estos principios de este enfoque productivo agroecológico? Básicamente la diversidad genética y de especies. Acá nos encontramos con el primer problema que tenemos normalmente en el cultivo de caña de azúcar, que como dijimos en un primer momento se trata de monocultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en una gran superficie de tierra tengo un solo cultivo. ¿Cómo puedo generar biodiversidad en ese sistema? Ya vamos a ver que se puede, hay alternativas, sin necesidad de tener que hacer 2 rayas de caña, 2 rayas de otra especie, porque eso sería una práctica inadecuada para la característica del tipo de producción. Pero podemos incrementar la diversidad de distintas formas. Una de las formas es utilizando al menos distintas variedades, que es una práctica habitual. La integración de cultivos de animales, ya vamos a ver experiencias de otros lugares, países tradicionalmente cañeros, cómo ellos han integrado la producción animal a los cultivos intercalares, incrementando la materia orgánica. ¿De qué manera podemos aumentar? Reciclando biomasa, ya vamos a ver cómo, y el uso de los espacios, o sea, rediseñando esos sistemas. El manejo sería tratando de asegurar los siguientes procesos. Ya vamos a ver aumento de la biodiversidad tanto sobre como debajo del suelo. Ahí vamos a apuntar primero en parte a la primera charla que daba la ingeniera Bejarano. O sea, reconocer la importancia que en el manejo tienen todos los seres vivos que están asociados directa o indirectamente a esos cultivos. El aumento de la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica, la disminución de los niveles de residuos de pesticidas,
el establecimiento de relaciones funcionales, dice ahí, entre los distintos componentes, y la óptima planificación. Bien, sigamos. No me acerqué. Bueno, ¿cuál es el pilar fundamental? En un primer momento, la ingeniera le hablaba de la importancia del incremento de biodiversidad y que la mayor parte de esa biodiversidad, en muchos casos microscópica que no vemos, cumple un rol fundamental en la sanidad, en el crecimiento, en el rendimiento de ese cultivo, en definitiva. Después el ingeniero Katakata habló particularmente de los microorganismos, muy poquitos, que causan enfermedades. ¿Está? Ahora bien, vamos a ver que el pilar fundamental en este caso es incrementar esa biodiversidad. ¿Por qué? Imagínense que nosotros llegamos a esta sala como hoy a la mañana y cada uno se ha ubicado en una silla. Son todos distintos. Llega un grupo nuevo a la sala y se va a querer sentar y no va a tener lugar. El espacio ya está ocupado. Entonces, imagínense que ahora llegan todos clones que me producen enfermedad. Clones de un hongo, de una bacteria o de un virus. Y que todas estas sillas son las hojas de una planta. ¿Se va a poder instalar? ¿Va a poder penetrar la hoja? ¿Va a poder producir síntomas? No, porque a nivel microscópico pasa lo mismo que acá. La superficie de la hoja va a estar cubierta de otros millones de microorganismos distintos que no le causan enfermedad. La están protegiendo a esa planta. ¿Entienden? Por eso que el secreto desde la agroecología es incrementar la biodiversidad y no la esterilidad. Ahí vamos a la reflexión que planteaba la ingeniera Bejarano. Hay sistemas en donde yo tengo que tener todo muy controlado, como si fuese un quirófano o una sala de terapia intensiva, y en donde se justifica la esterilidad. Pero hay otros sistemas en donde el incremento de biodiversidad es lo que me garantiza la sanidad. ¿Está? Entonces, pensemos, una solarización de suelo. ¿Saben lo que es una solarización de suelo? La esterilidad del suelo por a través de la energía solar, o una termoterapia que limpia toda la caña y semilla de microorganismos malos, buenos o lo que fuera. Es como que nosotros acá venimos y vaciamos todas las sillas. Entonces, los organismos patógenos, los que producen la enfermedad, tienen la capacidad de multiplicarse muy rápido. Eso es una de las características principales, a veces mucho más rápido que los organismos que son benéficos. Entonces, cuando llega un patógeno y encuentra todo limpio, la ocupa todo con lo mismo. ¿Entienden? Por eso es que muchas veces en este tipo de sistemas uno no recomendaría, por ejemplo, una solarización, salvo que solaricemos un almácigo y lo recoloricemos rápidamente por lo que queremos nosotros, que ya les voy a contar qué puede ser. Entonces es importante saber que la diversidad está tanto abajo de la tierra como sobre la tierra. Y a ver qué estrategias que tienen múltiples funcionalidades. Yo no puedo decir que un abono verde me sirve exclusivamente para esto, para incrementar la materia orgánica. Son muchas las ventajas del uso del abono verde, pero a modo de ordenar, les presentamos, por ejemplo, qué puede ayudarnos a recuperar la fertilidad del suelo. Por ejemplo, incorporar los residuos de cosecha de la industria. La vinaza, el bagazo, o sea, hay distintas estrategias que se han estudiado en otras partes y que inclusive se hacen en algunos ingenios de la zona que tienen la particularidad de aprovechar los residuos tanto de la industria o de la misma cosecha de la caña de azúcar para incrementar la fertilidad. Los abonos verdes, las fertilizantes orgánicos. ¿Qué son los abonos verdes? ¿Alguien sabe qué son los abonos verdes? En algunos lugares,
Cuba, en Costa Rica, por ejemplo, lo que hacen es hacer intersiembras. O sea, una vez que cosechan la caña, siembran entre las filas de caña, siembran soja o siembran poroto caupi, bueno, siembran variedades que crecen bien en esos lugares y que tienen, y que acá pueden ser las mismas o pueden ser otras. Normalmente lo hacen con leguminosas. La ventaja que tienen las leguminosas, ¿saben cuál es? La de tener esa simbiosis con algunos microorganismos que fijan el nitrógeno atmosférico, o sea, incrementan el nivel de nitrógeno que puede estar disponible para la planta. Entonces lo que hacen es, cuando cosechan, sembrar estas especies y hace de que florezca la caña, la cortan. Entonces incrementa el nitrógeno del suelo y los restos de estas leguminosas se incorporan a su vez al suelo. Entonces tiene varias funciones. Todo eso ayuda a los microorganismos que están en el suelo también. No es lo mismo que ustedes salgan al rayo del sol enseguida con la cabeza pelada que salgan al rayo del sol con una gorra. En la tierra pasa lo mismo. Los microorganismos, si el suelo está pelado, se calcinan, digamos así. En cambio, si el suelo está cubierto, se van a poder multiplicar, van a poder reproducirse más. Y todo eso va a ser a la vida de ese suelo. ¿Cuáles son fertilizantes orgánicos? ¿Alguien conoce qué son los fertilizantes orgánicos? Los restos vegetales se pueden convertir en fertilizantes orgánicos cuando los compostamos. Es el compost, que es la descomposición de la materia orgánica. ¿Alguien tiene compost, hacen en la escuela o en la casa? Acá hay chicos que conocen lo que es el compost. Es un fertilizante orgánico. El estiércol de distintos animales también se puede usar como fertilizante, en forma directa o compostado también. Y después también hay fertilizantes orgánicos líquidos. Muchos de estos fertilizantes orgánicos inclusive se comercializan, o sea que hay preparados comerciales de muchos fertilizantes orgánicos. Ahora, cuando nosotros tenemos muchos recursos disponibles en nuestro campo, no tiene sentido comprarlos, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo no tengo recursos, no los puedo hacer, hay gente que hace producción orgánica y prefiere comprar. En vez de comprar el químico, compra el orgánico. Fíjense, ¿cómo puedo hacer para evitar la pérdida de vida en el suelo? Todo esto me incrementa la fertilidad y la vida del suelo. Ahora, ¿qué puedo hacer para que no se me muera lo que tengo? Como decíamos, la cosecha sin quema es clave. Ya vamos a ver algunas experiencias de cómo incide la práctica de quema en la vida de ese suelo. La rotación de cultivos, o sea, cuando yo voy a renovar un cañaveral, dejarlo en descanso, poner otra cosa en ese cañaveral por un tiempo hasta que vuelva a poner caña. Diversificar las variedades de caña, ir rotando en este lote, bueno, durante este tiempo voy a tener esta variedad, después voy a poner esta otra. Control de maleza. Ustedes ya van a ver que hay el control tradicional, digamos, el control químico, pero hay otras opciones con las cuales se pueden combinar. Cuando veíamos hoy en las primeras diapositivas este proceso de transición, no es que de un día para otro yo voy a ser convencional y al año siguiente voy a empezar a hacer lo ecológico. Es un proceso en el que voy a tratar de ir incorporando de a poco, en la medida que yo pueda, algunas de estas estrategias. Dentro de ella está, bueno, el control mecánico de las malezas, la integración animal. En muchos lugares hacen lo que se llama un manejo silvopastoril, en donde combinan también especies forestales en los cañaverales y animales. Hacen intersiembra con alguna forrajera, entonces ingresan los animales, las mismas especies sembradas. Las mismas especies sembradas van cubierto el suelo y no pueden crecer las malezas, y aparte sirven de forraje para los animales, y aparte ese animal se lo puede vender, se lo puede comer, se puede generar biocombustibles. Hay un montón de formas de hacer que todo ese circuito cierre dentro de una misma propiedad. Sustitución de insumos químicos. Esa es una primera etapa, digamos, en la transición de una producción convencional a una producción agroecológica, pero no es la única.
Muchas veces se piensa en ese sentido. La producción orgánica que ustedes deben haber escuchado básicamente se basa en eso, en sustituir los químicos por los biológicos. Mientras que en este enfoque que es agroecológico vean que es mucho más integral. Llega un momento en que puede ser que no necesitemos ni siquiera bioinsumos a través de cambios en las estrategias de manejo. Bueno, esto únicamente para ilustrar algunas de las cosas que vimos, o sea, la importancia de la combinación de variedades en el tiempo y en el espacio, conocer las variedades que son más apropiadas para nuestra zona en función a las problemáticas sanitarias, problemáticas geográficas, el clima que hay en la zona. Los abonos verdes, fíjense acá, hay una intersiembra de un poroto con caña. Esto se tiene que cosechar antes de que florezca, se tiene que cortar. Y fíjense de qué manera incide, por ejemplo, este es un trabajo que es de Cuba, de qué manera incide la producción en toneladas de caña por hectárea, esto que está en rojo, es sin abono verde y sin estiércol de gallina. Y fíjense en el caso de que tiene estiércol de gallina solo, ¿cuántas veces se incrementa ahí? Varias, ¿no? La producción. Fíjense con el abono verde y la gallinaza, son distintas experiencias. Esto, por ejemplo, son imágenes de, como yo les decía, esa combinación de sistemas silvopastoriles, donde a su vez pueden aprovechar la madera de las especies forestales que se colocan, ya sea como carbón, como madera, la producción de animales también. Y estas son imágenes que están relacionadas a cómo incide la quema en las comunidades, por ejemplo, en este caso de bacterias. Fíjense, en este caso es la que está en verde, es sin quema, y la que está en rojo es con quema a distintas profundidades. Esto que está a la altura de esta barra viene a ser la cantidad, la población de bacterias de ese suelo. Fíjense, cuando yo quemo, cómo baja la población de bacterias. Recuerden que las bacterias eran las importantes en la fijación del nitrógeno, como comentaba la ingeniera en la primera parte, cuando hablaba de azospirino. Entonces yo al quemar mato todas esas posibilidades que me pueden incrementar el rendimiento de mi cultivo. ¿Me van siguiendo? En este caso es la población de hongos. Fíjense también cuál es la diferencia. Esto es sin quema y esto es con quema. La altura de la barra es el nivel de población. Estos son como un manejo convencional diferencia, ¿ven? Entre caña ecológica, que es la azul, que sería bajo un manejo agroecológico, la roja es la caña convencional, o sea que no se hace intersiembra, que se hace manejo de maleza exclusivamente con herbicidas, que es monocultivo, que hay maquinarias pesadas que ingresan, etc. Y el amarillo es el ejemplo de un bosque. ¿Cómo varía la presencia por metro cúbico de suelo de 1000 pies? Por tomar un grupo de 1000 pies. Fíjense en este caso de coleópteros. Los coleópteros están en mayor medida, por ejemplo, bueno, estos son muestras de suelo húmedo o seco, por supuesto que también incide, pero lo importante acá es ver cómo siempre, en el caso de la caña manejada convencionalmente, disminuyen estas poblaciones. Y recordemos de vuelta, no todos los insectos generan daño, no todos los hongos generan daño, no todas las bacterias ni los virus. La ingeniera les hablaba de los organismos endófitos. ¿Conocen algunos endófitos que tengan ustedes en su cuerpo? ¿Qué pasa cuando toman mucho antibiótico? Después, ¿qué tienen? Diarrea. Están mal de la panza. ¿Por qué? Porque toda la flora intestinal que ayuda a la digestión con el antibiótico se muere. ¿Y qué les da su mamá después? Actimel, le da leche cultivada, bueno, algo para yogur, para recuperar esa flora intestinal.
O sea, estamos sembrando la panza, ocupando las sillas, ocupando los lugares que nos dejó libre con el antibiótico, porque si no viene otra bacteria y puede colonizarlo rápido. Entonces tengo que colonizarlo rápido con algo que me sirva. ¿Está? Es el mismo criterio. Estamos todos hechos de lo mismo y funcionamos muy parecido, tanto las personas como las plantas como los animales. Bueno, esto no lo aburrí. Bueno, ahora les voy a contar rápidamente. ¿Tengo tiempo de contarles rápidamente? Tenés 5. Bueno. ¿Qué cosas hacemos nosotros? Por ahí las experiencias más que nada no están orientadas al cultivo de caña. Las experiencias que hemos tenido en el desarrollo de innovaciones tecnológicas para la agricultura familiar y demás están relacionadas a hortalizas, a otros tipos de cultivos, pero de todas maneras los conceptos se pueden transferir. Básicamente hemos trabajado en poder acercar a los productores alternativas al uso de insumos químicos, entre ellos fungicidas biológicos, insecticidas biológicos y biofertilizantes. Entonces, para eso ustedes han visto que la ingeniera le decía que acá en Jujuy hay muchos microorganismos benéficos. Entonces, lo que hacemos es ir al campo y buscar esos microorganismos benéficos, desarrollar protocolos de producción que sean fáciles, que lo pueda hacer el productor como si estaría haciendo un dulce, por ejemplo, así como hace un compost, como hace un té de compost, cómo elaboraría un biofungicida. Entonces, por ejemplo, en este caso acá tienen un biofungicida, que es un hongo que, como les decía la ingeniera, y ayuda a la planta a crecer, compite con los hongos que son patógenos y que se aplica de una forma muy similar a la que se aplican los químicos, con una mochila. Y son organismos, ustedes si van a una agroquímica lo van a encontrar esos productos como productos comerciales. Ustedes van a comprar tricoderma y le van a vender un polvito parecido a eso, que suelen ser muy caros. Pero ¿para qué lo vamos a comprar si lo podemos producir? Si tenemos recursos locales. Y este, por ejemplo, es un insecticida biológico. Este es un hongo que se dice entomopatógeno. A ver, patógeno es de enfermedad. ¿Y entomo de dónde viene? Entomología, ¿saben qué? De los insectos. Estudio los insectos en la entomología. Si es entomopatógeno es que enferma insectos. ¿Ah? Es patógeno de insectos. Entonces es un insecticida biológico. También es un hongo que se encuentra comúnmente en el campo, nada más que hay que saber observarlo, uno lo aísla y lo multiplica y después se lo puede aplicar. Pasa que cuando uno aplica muchos químicos y hace un manejo más convencional, esas poblaciones de microorganismos bajan. ¿Está? Por eso hay que tratar de recolonizar esos espacios con microorganismos que sean beneficiosos para nuestro interés. Bueno, hay distintas pruebas que se hacen en laboratorio porque uno cuando aísla un montón. ¿Con cuál me quedo? Entonces uno empieza a seleccionar en función a la capacidad antagonista o promotora de crecimiento en las plantas, empieza a seleccionar los que son más potenciales. Entonces hay distintas pruebas, se hacen ensayos en las plantas para ver cómo protege a las plantas de enfermedades. Ahí se puede ver, por ejemplo, de distintos, entonces uno en el invernadero donde a nadie le van a venir a dar con un palo porque está enfermando las plantas, eso no lo podemos hacer en el campo, pero en un invernadero lo podemos hacer, podemos enfermar a la planta y aplicarle estos productos para ver si son efectivos o no. Entonces se hacen las pruebas en esa condición. Igual con los insectos. Esta, por ejemplo, es la oruga en el maíz, la Heliotis, la terminadora. Fíjense cómo quedan las oruguitas. Por ahí en el campo las van a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Juntar ese bichito, aislar el honguito, multiplicarlo y después volverlo a aplicar. Fíjense, estas son las orugas que son cubiertas completamente, son colonizadas por el hongo, los enferma y las mata. También ese hongo se vende como un producto comercial. Esto es en papa. Fíjense, así quedan estas son las larvas, digamos, los gusanos de la papa y así después quedan
de los ensayos. Eso es mosca blanca, son ninfas de mosca blanca. Ahí está. El primer síntoma es que se empiezan a poner rosadas. Cuando se empiezan a enfermar, ya dejan de comer, ya se mueven, bueno, las ninfas no se mueven, pero los otros insectos primero dejan de comer, se dejan de mover, ya no me producen daño. Finalmente mueren. ¿Cómo lo multiplicamos rápidamente? A estos hongos que se pueden multiplicar en los dos casos de la misma forma. Se pueden multiplicar en distintos cereales, en algunos casos utilizan residuos de los cañaverales también, del bagazo, no lo hemos probado nosotros, pero se podría probar de utilizar como sustrato para la multiplicación bagazo u otros residuos, las pajas que quedan de las cosechas. Y el proceso es muy simple. Se pone, supongamos en el caso del arroz, se pone a hervir el arroz, se lo deja orear, se esteriliza. Cuando lo hacemos en el campo con la gente, lo hacemos a baño María, en ollas, que pueden ser como en acero o en la cocina. Se esteriliza con un dulce, el sustrato, y después se siembra ahí el hongo que yo quiero multiplicar. Y a la semana ya está completamente colonizado, como lo ven acá. Esto era arroz, es blanquito, nada más que el hongo es de color verde. Por eso es que tiene la forma, a ver, pásenla para que lo vean. En cambio, la bacteria es de color blanco. La ventaja de estos hongos es que no producen ningún tipo de enfermedad en las personas ni en los animales de sangre caliente, ni produce contaminación. Recuerden que son microorganismos que están naturalmente en los suelos. Entonces no tienen ningún efecto contaminante al ambiente, ni al suelo, ni al agua. Entonces podemos aplicarlos sin riesgos. Eso es muy importante. Para que quede así sequito, después lo ponemos a orear y lo metemos en una bolsita, nada más. Ahí ustedes también tienen otro folletito en la carpeta que les explica, como si fuese una utilísima, el paso a paso de cómo se produce. Y lo mismo con, por ejemplo, ven el tema del uso como biofertilizantes de los abonos orgánicos, como compost, el resto del bagazo. Bueno, hay distintas recetas relacionadas a preparados caseros que también ustedes, seguramente sus papás o su familia en algún momento utilizan. Y lo que nosotros hacemos es la preparación de fermentos y de tés, como son el supermagro y el té de compost, para usarlos como fertilizantes foliares, o sea que se apliquen con la mochila. Entonces se hacen ensayos para ajustar las dosis de aplicación. Eso es en lechuga. Entonces se evalúa a ver a qué dosis las plantas crecen mejor. Y tienen también un folletito en la carpeta con la explicación de cómo se prepara el supermagro y el té de compost. Que si ustedes hacen compost en la escuela pueden preparar el té, y si tienen huerta pueden aplicarlo en las plantas como un fertilizante foliar. Bueno, estos, cuanto mucho nosotros les vamos a dejar las presentaciones y después ustedes, si quieren, lo ven más tranquilo. Son los ensayos que se hacen y cómo uno va corroborando que efectivamente lo que le estamos diciendo no es un cuento ni un verso, sino que efectivamente tiene propiedades bioestimulantes, promotoras de crecimiento, antagonistas de enfermedades, y que el efecto no es simplemente el incremento de algún nutriente, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué tiene el té de compost? ¿Cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo? No, es que el sentido no es ese. Le va a aportar nutrientes, pero lo más importante que le va a aportar es biodiversidad, porque en ese té de compost hay muchos microorganismos benéficos. ¿Está? Entonces ahí van a ver resultados de distintos tratamientos en lechuga, en zanahoria, en quinoa, en tabaco. Y esas experiencias después las reproducimos en las parcelas de los productores. Pues yo les decía que no se puede hacer agroecología encerrado en una facultad o en un laboratorio. Sí o sí hay que acercarse a un tal productor para conocer la información que él tiene, los conocimientos que tiene, porque la agroecología se alimenta también de ese tipo de conocimientos.
Entonces se hacen experiencias con productores de distintas zonas, donde ellos preparan estos biofertilizantes, estos biofungicidas, insecticidas, donde preparan compost, té de compost, super magro. Y se los aplica en sus cultivos y después se evalúa la respuesta de esos cultivos a los tratamientos. Fíjense en habas, en ajo, en maíz, esto en la quebrada, en lechuga, en espinaca, en papa.